Bienvenidos a Desgraciados en Serie, un podcast donde desentrañamos las mentes más oscuras del crimen. En cada episodio, exploramos la vida de asesinos que han aterrado al mundo, y también nos preguntamos cómo pudieron pasar inadvertidos entre sus vecinos. Hoy, nuestra víctima de estudio es Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK, por las siglas en inglés de Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Prepárense para un relato serio, aderezado con esa pizca de ironía necesaria para digerir horrores inimaginables. Infancia y adolescencia de Dennis Rader. Nació en 1945 en Pittsburgh, Kansas, el mayor de 4 hijos de una familia luterana comprometida. En su juventud, Dennis parecía un chico normal, un estudiante aplicado que participaba en las actividades de la iglesia y en los Boy Scouts. Pero mientras todos veían un muchacho tranquilo, algo oscuro germinaba en su interior. Desde niño desarrolló fantasías relacionadas con el bondage y la dominación. Leía viejas revistas policíacas que su padre guardaba y se imaginaba torturando a personajes famosos. Sin otra víctima disponible, empezó a afilar sus instintos sádicos torturando y matando animales, un síntoma clásico de psicopatía en la infancia. Parece imposible, pero este joven reservado disfrutaba viendo sufrir a seres indefensos. A los ojos del mundo era un miembro activo de la comunidad luterana, pero en su mente macabra alineaba ya cuerdas, nudos y un futuro de terror. Punto de quiebre psicológico o emocional. A finales de los años 60 y principios de los 70, Dennis llevó una vida aparentemente normal. Se enlistó en la Fuerza Aérea y fue condecorado por su servicio. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 1973, durante la crisis del petróleo. Quedó desempleado con 28 años, deprimido y con mucho tiempo libre. Fue entonces cuando su instinto criminal latente volvió a la superficie. Empezó a preguntarse seriamente qué se sentiría al estrangular a una mujer. Los fantasmas del pasado y la admiración por asesinos célebres, Ted Bundy, Jack el Destripador, se combinaron con su propio deseo de fama macabra. Como explica la forense Katherine Ramsland, se encontraba a un paso de empezar a matar, impulsado por su propia predisposición homicida. A principios de 1974, Dennis decidió empezar a actuar. Su primera masacre ocurrió el 15 de enero en Wichita, Kansas. La familia Otero fue brutalmente atacada en su casa. Ingresó apuntando con una pistola, los ató a las sillas uno a uno, del padre al hijo más pequeño, y los torturó psicológica y físicamente. Colocó bolsas de plástico en las cabezas de los padres para asfixiarlos, estranguló a la madre y luego al padre, y terminó matando también a los niños con un cordón. Después del aterrador crimen se masturbó en la escena, dejando rastros de ADN. Aquel suceso estremeció a Wichita por su extrema crueldad. A continuación, una lista de algunos de sus terribles asesinatos. Catherine Bright, abril 1974. En el mismo año, atacó en abril a una joven de 21 años. La obligó a su hermano a atarla con cuerdas. Tras una lucha, Dennis apuñaló a Catherine hasta matarla. Su hermano Kevin sobrevivió para contarlo. Shirley Vian, marzo 1977. 3 años después entró a una casa mientras la madre abría la puerta. Ató a la mujer frente a sus hijos, una niña y 2 niños pequeños, y la estranguló con una soga. Los niños escucharon todo desde el baño. El asesino solo escapó porque sonó el teléfono, lo que le dio la oportunidad de huir antes de matarlos. Nancy Fox, diciembre 1977. Ya tarde por la noche, entró al departamento de Nancy sin ser visto. La llevó a la cama, la ató con sus propias pantimedias y la estranguló hasta matarla. Se dice que él mismo reportó el crimen al teléfono de emergencias. La policía halló su cuerpo y junto a él, rastros de semen del asesino. Otros asesinatos notorios. En abril de 1985, secuestró y mató a Maureen Hedge, 53 años, dejándola desnuda en un descampado.
en septiembre de 1986, estranguló a Vicky Wegerle, 28 años, y su última víctima fue Dolores Davis, 62 años, enero de 1991, secuestrada y ahorcada bajo un puente. En total, mató a 10 personas. Elementos característicos en las escenas del crimen. Los crímenes de Rader compartían un modus operandi muy marcado. Siempre ataba a sus víctimas con cuerdas y nudos elaborados. Delatar, en BTK, hasta asfixiar con bolsas de plástico. En la familia Otero, colocó bolsas en sus cabezas para matarlos. En el crimen de Nancy Fox, utilizó las pantimedias de la víctima para estrangularla. El ritual sexual era parte del horror. Se exhibía masturbándose tras cada matanza y dejaba semen en el lugar, complaciendo su perversión. De hecho, la escena era tan personal que tomó recuerdos de sus víctimas, lencería, joyas o documentos, que ocultaba en pequeños escondrijos, bajo tierra, en su casa o incluso en la iglesia. Dejaba siempre su firma, BTK. Tras los asesinatos, enviaba cartas burlonas a la prensa y la policía, detallando sus actos. El acrónimo BTK, Bind, Torture, Kill, fue el nombre que él mismo sugirió para que lo llamaran. Adoraba burlarse de la investigación, afirmando que sus crímenes eran un buen trabajo y creyéndose invencible. Ataduras y tortura. Las víctimas aparecían con nudos precisos, atadas a muebles o entre sí. En varios crímenes, simuló agresiones sexuales para aterrorizar antes de matar. Cada escena resumaba su obsesión. Rader convertía las casas en su escenario de sadismo. Vida doble, esposo, padre, líder comunitario y asesino. En Wichita, Dennis Rader llevaba una doble vida admirablemente limpia a primera vista. Era esposo de Paula Rader, casados desde 1971, y padre de 2 hijos, Brian y Kerry. Trabajaba como agente de seguridad y había sido presidente de la congregación de su iglesia luterana local. También ejercía de líder scout en su comunidad. Su reputación era de ciudadano intachable. En público, predicaba la paz y la hermandad. Se describía a sí mismo como hombre de familia dedicado y devoto cristiano. Nadie sospechaba que tras ese rostro de vecino ejemplar se escondía uno de los asesinos en serie más temidos. Nadie podía imaginar que Dennis Rader, un reconocido vecino, líder de los Boy Scouts y presidente del Consejo de la Iglesia Luterana, fuera el criminal que aterrorizó a Wichita durante décadas. En otras palabras, el hombre que hablaba en el púlpito sobre no matar era precisamente quien a diario planificaba terribles homicidios. El contraste era escalofriante. Tras el horror de 1986, algo insólito sucedió. Rader decidió retirarse, al menos por un tiempo. En una carta firmada, BTK comunicó a la policía que ya no volvería a matar. Y efectivamente, cumplió su palabra. No hubo nuevos asesinatos por casi 18 años, como quien abandona un mal hábito de golpe. Pero como veremos, el mal no se apaga tan fácil. En 2004, un error infantil cambió todo. Rader leyó en un periódico local el aniversario del crimen de la familia Otero y vio una frase fatal. Ya nadie se acuerda del asesino BTK. Esas palabras hirieron profundamente su ego narcisista. Herido en su vanidad, Dennis decidió regresar a la escena. Empezó a enviar paquetes y cartas a los medios y la policía, reclamando autoría de sus crímenes pasados y proporcionando nuevos recuerdos de las escenas de muerte. Con esa osadía evidente, volvió a retar abiertamente a las autoridades, convencido de que aún estaba por encima de la ley. La arrogancia de Rader fue finalmente su perdición. En 2004 envió a un canal de televisión un disquete, creyendo que no lo rastrearían, con más evidencia firmada por BTK. Los investigadores analizaron el archivo
Gracias a los metadatos descubrieron que el autor del documento se llamaba Dennis y había sido creado en una computadora de la Iglesia Luterana de Wichita. Con una búsqueda en internet sencilla, Lutheran Church Wichita Dennis, dieron con el nombre de Dennis Rader, líder de esa comunidad religiosa. Sin embargo, necesitaban confirmar su culpabilidad. Sabiendo que el asesino conducía un Jeep Cherokee, visto en los crímenes, la policía decidió cotejar su ADN con el hallado en escena, gracias a que le pidieron a su hija Kerry, entonces estudiante universitaria, que entregara una muestra de sangre, requisito de ingreso. Obtuvieron el perfil genético de la familia Rader. Para horror de Dennis, la muestra de Kerry coincidió con el ADN recuperado bajo las uñas de algunas víctimas. Todas las piezas encajaron. Así, el 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado en su hogar. Tenía 60 años. Se acababa la impunidad. Detrás de más de 3 décadas de sátira macabra, el gran asesino BTK finalmente caía en manos de la justicia. En junio de 2005 se celebró el juicio. Rader confesó los 10 asesinatos y el 27 de junio se declaró culpable de todos los cargos. El 18 de agosto fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Paradójicamente, también escapó a la pena de muerte. En Kansas, esta fue reinstaurada en 1994, justo después de su último crimen. Así que, se salvó por los pelos, al no haber matado nada después de 1991. En resumen, pasará el resto de sus días tras las rejas. De hecho, podría pedir libertad condicional recién en el año 2180, tras cumplir 175 años de condena. Dicho de otro modo, moriría seguro en prisión. Hasta hoy, Rader cumple su cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. Su familia se rompió tras los hechos. Su esposa Paula se divorció. La comunidad luterana lo echó del ministerio. Y sus hijos, Brian y Kerry, reniegan de él. En una carta desde la cárcel, Dennis escribió: «No soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas». Su hija Kerry le respondió: «Me he sentido fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo», mostrando el dolor de esas familias que vivieron con miedo. En fin, todo terminó con una frase reveladora. Él quería ser un buen hombre, y acabó siendo el malo de su propia historia. Hemos recorrido la trayectoria de un hombre al que muchos llamaron un hombre bueno que hizo cosas malas. La historia de Dennis Rader nos recuerda lo difícil que es detectar el mal absoluto cuando está disfrazado de normalidad. También demuestra cómo la tecnología moderna, un simple disquete y el ADN, puso fin a la larga farsa de un narcisista impenitente. Si algo queda claro es que incluso los asesinos más astutos pueden subestimar la determinación de la justicia o su propio ego. Hoy cerramos este episodio de Desgraciados en serie con esa lección inquietante. Si te pareció interesante, suscríbete al podcast y comparte este episodio.